por años y años y tomar riesgos. Así es de que es algo muy similar al desarrollo de líderes. El desarrollo de líderes es algo que se hace diariamente, no es en un día. Tag Short dijo, el secreto de nuestro éxito se encuentra en una agenda diaria. Y si tú inviertes con frecuencia en el desarrollo de tu liderazgo, el resultado inevitable es crecimiento. Vas a crecer a lo largo del tiempo, eso es la realidad. Aunque es cierto que algunas personas ya nacen con ciertas habilidades, dones naturales que en el área de liderazgo más que otros. La habilidad de dirigir es en realidad una colección de habilidades y casi todas pueden adquirirse o cultivarse. Por eso es que se dice que un líder no nace, un líder se hace, porque se puede cultivar, son habilidades que se pueden trabajar a través de los años. Es por eso ese proceso no ocurre de la noche a la mañana. Esa es la realidad. El liderazgo es complicado, tiene muchísimas facetas, pero la buena noticia es que su habilidad como líder no es estática, no está ahí que se queda igual para siempre. No importa cuál sea tu punto de partida, tú puedes mejorar. Y hoy vamos a ver la vida de José. Lo vamos a tomar a José como nuestro ejemplo el día de hoy. Los pasajes que estaremos usando como referencia, ahí los tiene en su guía. Y es en Génesis capítulo 37, Génesis 39 y Génesis 47. Esos pasajes los vamos a usar de referencia. Vamos a ver un poco la vida de Josué y cómo es que Josué fue a través de los años, a través de la experiencia, José fue creciendo, fue aprendiendo. Josué se fue dando cuenta en qué áreas él estaba débil, en qué áreas necesitaba mejorar, pero no sucedió de la noche a la mañana, pasaron años y años. Así que ahí vamos a comenzar, ¿no? En muchos aspectos podemos decir que José era como otros grandes líderes que necesitaba crecer, que tenía aspiraciones, que tenía bueno, ¿y por qué no? Tenía sueños. Y eso es lo que vamos a ver en la vida de José y aún otros líderes. Primero, todo líder, podemos decir que todo líder tiene un sueño. Todo líder tiene un sueño, una visión de un futuro mejor. Todos queremos voy a decirlo así, todos como pastores queremos, soñamos en ver nuestra iglesia crecer, soñamos en ver nuestra iglesia tener un ministerio global, dar inicio a nuevas obras, ganar almas, tener bautismos. Todo líder tiene un sueño, una visión de un futuro. Y en el caso de José, literalmente tuvo visiones. Era un soñador. En segundo lugar, podemos ver que la visión y la persona que tiene esa visión son inseparables. No puedes separar el sueño de la persona. No se puede. Por eso es que cuando hay cambio de liderazgo en una iglesia, en una organización, cuando se va el pastor que estaba ahí, especialmente cuando el pastor ha estado ahí ya muchos años, la visión que el pastor tenía, escucha, son inseparables. Puede proyectar a la iglesia, pero la realidad es que el pastor que venga va a implementar la visión que Dios le ha dado a él. Y eso puede ser bueno, pero también puede ser un poquito conflictivo. El punto aquí es que la visión
y la persona son inseparables, son inseparables. El corazón del líder late por su visión y no se contenta hasta que la vea aquella visión cumplida. Otras personas no pueden cumplir el sueño del líder. No, pueden ser parte de, pueden seguir al líder y comprar esa visión y trabajar junto con él para lograrla, pero va a depender mucho del líder. La visión y la persona son inseparables. Pero José y su visión estaban divinamente destinados a permanecer entrelazados. Y en tercer lugar, ninguna visión del líder puede permanecer en secreto. No puede. Tienes que compartirlo, tienes que dejarlo saber cuando se da a conocer de una manera correcta. Ahora, no solamente hay que dar a conocer la visión, pero hay que hacerlo de una manera correcta. Entonces puede realzar el liderazgo de una persona, pero cuando se hace de una manera incorrecta, crea problemas. Y eso, por supuesto, fue lo que causó, hasta cierto punto, le causó problemas a José. Como la mayoría de los líderes, José tenía una visión mucho antes de tener las habilidades de liderazgo para hacer la realidad. Yo tengo que confesar algo. El Señor me llamó a mí al ministerio cuando yo tenía 16 años. A los 22 años, cuando mi esposo y yo nos casamos, ese mismo año comencé a pastorear. Y te voy a decir la verdad. Dios me dio un llamado, me dio una visión para crecer, liderar una iglesia. Sin embargo, no tenía las habilidades. Eso es lo que le pasó a José. José tuvo una visión mucho antes de tener las habilidades de liderazgo para hacerlo realidad. Tenía un destino divino de liderazgo, pero no comenzó como un líder eficiente. No tuvo eficiencia, influencia sobre sus hermanos, no la tenía. Antes que Dios lo usara, José tenía que ser preparado. Aquí hay algo importante. José tenía que ser preparado, purificado y forjado. ¿Por qué tenía que ser preparado, purificado y forjado? Para convertirse en el líder que él podía llegar a ser. Tenía un gran potencial, pero necesitaba pasar por ahí, por ese canal. Prepárate, purifícate, fórjate. Todos los grandes líderes necesitan 3 cosas para prepararse, por lo menos, ¿no? Y los voy a compartir en este momento. Esas 3 cosas, número 1 es tiempo para madurar. Tiempo para madurar. Como la mayoría de los líderes, José trabajó en las sombras durante una época de su vida, antes de estar calificado para guiar a otros. Vendido como esclavo a los 17 años. Tenía 17 años cuando lo vendieron como esclavo. Finalmente estuvo ante Faraón por primera vez a los 30 años. O sea que necesitó 13 años de preparación. Por eso decimos que el liderazgo no se hace de un día para otro, sino es lo que hacemos diariamente por mucho tiempo, por años. En el caso de José, a los 17 años fue vendido como esclavo, a los 30 años estaba frente a Faraón, después 13 años de preparación para poder venir a tomar un liderazgo que Dios ya lo preparó para ese momento, lo preparó para ese tiempo, para el tiempo que interpretó el sueño del monarca. Era un hombre cambiado, estaba capacitado, era humilde, un gran líder. Pero también hay tribulaciones y las tribulaciones pasan para fortalecernos. Ustedes bien saben, el oro se purifica solo después de pasar repetidamente por el fuego. El oro se va purificando. Los diamantes se crean solamente bajo presiones extremas. Y los
grandes líderes se forman únicamente a través de las tribulaciones. El marinero no se hace ahí en las lagunas o en la alberca. Olvídate. El marinero se forma allá en las profundidades del mar, en medio de las tormentas. José nunca hubiera alcanzado su potencial si se hubiera quedado en casa. Para convertirse en un gran líder, primero tuvo que ser esclavo y también tuvo que ser un preso. Tuvo que estar de esclavo y tuvo que estar preso también. En la cárcel estuvo. Las tribulaciones son para fortalecerte. Y mira, déjame te digo, quizá literalmente tú y yo nunca vamos a ser esclavos. Sin embargo, tenemos que aprender que la Biblia repetidamente nos habla de eso. Nos habla de entregarnos así como si fuéramos esclavos. De hecho, la palabra servidor viene de ser uno esclavo. Pero también necesitamos un Dios para bendecir. Sin Dios, un líder no puede hacer nada de verdadero valor. Escucha, hermano, nada. Ay, yo no sé tú, pero quizá tú dirás, no, hermano, sí podemos hacer algo. Nada. Hello. Nada de verdadero valor. Jesús lo declaró en Juan. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí. Dice, y yo en él. Dice, ese llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Por supuesto que usted se dirá, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. Jesús está hablando de esas cosas que impactan el reino. Jesús está hablando de esas cosas que impactan las vidas de las personas. Jesús estaba que impactan las cosas del reino. Así que Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Absolutamente nada. Seguimos. Así que, ¿cuáles son esas fases de crecimiento? Esas fases de crecimiento. Vamos a ver algunas de esas fases de crecimiento. Pero antes de llegar ahí, Dios bendijo a José. Acuérdate, estamos hablando de que se necesitan tribulaciones para fortalecerse y se necesita un Dios para bendecir. Dios bendijo a José mientras trabajaba en la casa de Potifar. Y él trabajaba ahí como esclavo. Después lo bendijo cuando trabajó en la prisión. En el capítulo 39 en Génesis, la Biblia expresa 4 veces el favor de Dios para con él. El favor de Dios estaba con José. Por ejemplo, en Génesis 39, 23, dice, Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Aún en la cárcel. Si está del lado de Dios, es lado de Dios, tú no puedes perder. Así de que en este momento, antes de seguir adelante, yo hago una pregunta. Yo pregunto, ¿estás dispuesto a pagar el precio para realizar ese sueño, la visión que Dios te ha dado? No solamente para tu vida, pero para el ministerio y quizá la iglesia ahí donde estás. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a entregarlo todo? Cuando yo pienso en entregar todo, en pagar el precio, yo pienso en Abraham y cómo es que Dios le pidió que sacrificara a su hijo, al hijo de la promesa. Yo pienso y Dios le dijo, hey, regresa a Egipto y quiero que saques a mi pueblo de ahí. Pienso en ese Jacob que llegó hasta lo mal fondo en su vida, pegó
en piedra, ya no podía caer más abajo. Sin embargo, de ese Jacob caído, Dios levantó lo que después vino a ser la nación de Israel. Yo pienso en cada una de estas personas y yo digo, ¿sabes qué? Dios no les pidió a ellos que dieran lo que no tenían. Dios nunca nos va a pedir, hermano, escucha, nunca nos va a pedir lo que no tenemos, pero siempre nos va a pedir todo lo que tenemos. Y a Abraham le pidió todo, su único hijo, el hijo de la promesa. Quiero que lo sacrifiques. ¡Wow! Así que Dios no te pide que des lo que no tienes, pero Dios te pide que des todo lo que tienes. Entonces, vamos a ver estas fases de crecimiento. ¿Cuáles son esas fases de crecimiento? Se requiere tiempo para crecer como líder. Génesis capítulo 8, versículo 22. Génesis 8, 22. Dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Hace una comparación aquí entre estas cosas, entre la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. José era un muchacho presumido, era un joven presumido. Y eso no era raro, era un joven de 17 años que parece dar vida a ese dicho. Hay un dicho que se conoce como de esta manera. Dice, resuelve los problemas del mundo antes de tus 20 años, mientras todavía lo sabes todo. La juventud cree que lo sabe todo. A esta edad lo saben todo, lo pueden todo. Y ese era José. José era peor que eso, era demasiado arrogante para su propio bien. Yo sé que en muchas maneras, hermanos, nosotros vemos a José, aún la Biblia lo compara, ¿no? A José, un tipo de Cristo, ese José que lo sufrió todo y pasó por tantas cosas. Pero déjame te digo una cosa, José era arrogante. No le bastaba con ser el favorito de su padre. Él era el favorito de su padre. Lo podemos ver ahí en Génesis capítulo 37 y en los versículos 2 en delante hasta el 4. Era el favorito de su padre. Y no le bastaba con eso. El favorito y ser hijo, ¿por qué? Y dice por qué era el favorito. Esta es una excelente enseñanza para los padres, ¿no? De cómo criar a los hijos, de cómo no chiflarlos, cómo no tener a un favorito. Jacob tenía a José como su favorito y dice por qué. Dice, él es el favorito porque era el hijo que tuvo en su vejez. Ahí lo vemos en el capítulo 37, en los primeros versículos. El que recibirá el favor y el tratamiento especial por encima de todos los hermanos mayores. José tenía y aparte de eso, José lo sabía y él todavía remachaba eso y se lo hacía saber a sus hermanos. Cuando Dios le dio un sueño, revelándole que un día llegaría a ser el líder de su familia, no solo de sus 11 hermanos, sino también de su padre, de sus padres. José no le importó eso. Les dijo eso, les habló a todos, les remachó todo eso, les dijo su sueño. Oh, un día escuchen, yo tuve un sueño y soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante mí. ¿Pero qué les estaba diciendo? Pues les estaba diciendo, un día yo voy a gobernar y ustedes van a... Jacob, el padre de José, lo reprendió en una ocasión. Le dijo, espérate, ¿qué estás diciendo? Pero después se puso a pensar en eso, ¿no? Así que 2 veces su padre lo reprendió. Sus hermanos querían vengarse de él y lo hicieron. Así que José y las 4 fases de crecimiento en el liderazgo es importante. Vamos a ver estas 4 fases porque tú y yo necesitamos
necesitamos saber eso. Constantemente nuestro liderazgo está puesto a prueba constantemente, y no se diga aún que hemos entrado en esta pandemia y cómo liderar en tiempos de estos, tiempos que nunca los hemos vivido tú y yo antes. Al principio de su vida, la habilidad de José para trabajar con las personas era muy pobre. ¿Por qué? Porque no, él carecía de experiencia, sabiduría y de humildad. Lo tenía todo, ¿no? Pero no era humilde. Y tres cualidades que únicamente pueden adquirirse con el transcurso del tiempo: experiencia, sabiduría e humildad. Si usted examina la vida de José, puede ver que como el tiempo y la experiencia contribuyeron a su diario desarrollo a medida que pasaban por las 4 fases siguientes. Y vayamos a la primera fase. La primera fase es: no sé lo que no sé. Hello. No sé lo que no sé. Todos comenzamos en un estado de ignorancia. En otras palabras, ¿se recuerdan? Les dije, yo comencé a pastorear a los 22 años. Jamás en mi vida había sido maestro de escuela dominical, había dirigido un grupo de alabanza, había dirigido el grupo de jóvenes, había servido en diferentes áreas. Yo en los 80s serví en el grupo de jóvenes aquí a nivel ciudad, aquí en la ciudad de Dallas. Pero déjame te digo una cosa: pastorear una iglesia, ese es otro mundo completamente diferente. No tiene nada que ver con ser maestro de escuela dominical. No tiene nada que ver con dirigir un ministerio a nivel ciudad por 1 año o 2 años y después ya te retiras y se lo dejas a alguien más. Pastorear una iglesia es otro mundo. Y ahí es donde te das cuenta que simplemente no sabes que no sabes. Hello. No sabes que no sabes. Ahí es donde José comenzó. No entendía la dinámica de su familia. También ignoraba cómo se relacionaría sus hermanos al contarle sus sueños sobre las gavillas inclinándose, y no le importaba el daño que podía causar a sus relaciones. La escritura dice que sus hermanos lo odiaban. Y cuando les dio a conocer sus sueños, lo odiaron aún más. ¿Cómo tratar con esas relaciones? No, o sea, no sabes lo que no sabes. Llega uno a pastorear una iglesia, me pongo yo como ejemplo, joven, jamás había pastoreado, no sé lo que no sé. En otras palabras, ignoro muchísimas cosas, no tengo experiencia, no tengo sabiduría, y tengo que reconocer, no tenía humildad. En otras palabras, me llaman de pastor y yo digo, ahora yo soy el pastor, y aquí nomás mis chicharrones truenan. Y si no te gusta como lidero, pues entonces te vas. ¿Y qué crees? Pues la gente se va. Hello. Ahora, en la mayoría de los casos, la gente no se va. El que se va es otro. ¿Tú me entiendes? Claro. ¿Por qué? Por falta de experiencia, falta de sabiduría y falta de humildad. O sea, simplemente no sabes lo que no sabes. José no sabía lo que hacía. Yo voy a reconocer, y quizá muchos no lo reconozcan, pero yo sí lo voy a reconocer. Yo cuando comencé a pastorear, yo no sabía lo que hacía. Hacía José y decía cosas sin entender que existían problemas interpersonales. El precio fue su alejamiento de la familia por más de 2 décadas. Así que la primera fase es simplemente: no sé lo que no sé. Pero la segunda fase es: sé lo que no sé. O sea, primero, simplemente no sabes que no sabes. Ahora yo sé que no sé. Cuando llegas al punto y ya, ahora I got it, ahora me doy cuenta que nomás no sé. En una ocasión ya recuerdo haberme sentado con un grupo de mis líderes y les dije, quiero presentar mi renuncia y dijeron, ¿por qué, hermano? Porque no sé, no soy líder. Y el presidente de los diáconos me dijo, hermano, con todo respeto, pero nosotros ya sabíamos eso. Hello.
¿Y por qué no me dicen? Traigan a alguien más que sí sabe. No, ¿para qué? Contigo tenemos, bro, todos están igual. Sí, primero no sabemos lo que no sabemos, ignorancia, está bueno eso, es que hasta cierto punto es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque eres una esponja donde puedes aprender todo, pero tienes que estar dispuesto a pagar el precio, a aprender, tienes que estar dispuesto a ir hacia adelante, tienes que estar dispuesto y después llegas al punto en tu vida donde tú sé lo que no sé, ahora sabes que no sabes. Y se necesitó un incidente trascendental para captar la atención de José y para poder ponerlo en el camino correcto. Fue vendido como esclavo en Egipto, comenzó a aprender sobre lo que no sabía, comprendió que el liderazgo era difícil y conlleva un gran peso de responsabilidad. A lo largo de los años sufrió traición, aprendió lecciones sobre la naturaleza humana, las relaciones y el liderazgo. Es importante. El proceso fue moldear su carácter, desarrollar su paciencia, humildad y la humildad, y comenzó a reconocer que Dios era su fuente de bendición y poder. Así que no sé lo que no sé. Fase 2, ahora sé que no sé. Y la fase 3, ahora comienzo a crecer, ahora sé y comienzo a demostrarlo. Ahí está. Los líderes que muestran una gran habilidad cuando se les presenta la oportunidad, lo logran solo porque han pagado el precio de prepararse para esa ocasión. A ver, pagar el precio no tiene nada que ver no siempre tiene que ver con el ministerio en la iglesia, entregarte todo. Pagar el precio tiene que ver también con tu preparación. Pagar el precio de entrar a un curso y prepararme, pagar el precio de invertir tiempo para ir desarrollándome día tras día tras día, de leer libros, de meterme en la palabra de Dios, de hacerme una disciplina en mi vida, de que voy a crecer en todas las áreas de mi vida. Cuando José fue llamado finalmente para presentarse ante Faraón, actuó con sabiduría y excelencia. No tuvo éxito porque nomás de repente se volvió bueno a los 30 años. A veces pensamos, no, José, ya Dios lo tenía preparado y lo trajo a este momento y Dios lo bendijo. No, pasaron años. Y cuando vino ante Faraón, él estaba listo. Estaba preparado, no surgió de la noche a la mañana. Dios había trabajado con él paso a paso. Debido a la sabiduría y discernimiento, José fue puesto en el segundo lugar de autoridad en la que entonces era la nación más poderosa en la tierra. Solamente Faraón estaba por encima de él. Y luego aquí viene la fase 4. Simplemente avanzó por lo que él sabía. Lo primero es, no sé lo que no sé. O sea, no tengo la experiencia, no tengo la sabiduría, no tengo la humildad, pero ahora sé que no sé. Ahora me doy cuenta que necesito crecer, que necesito a otros en mi vida para que me ayuden a crecer. Ahora entiendo a la gente, ahora sé que no es un liderazgo dictatorial, pero es un liderazgo de servicio. Oh, no. En la fase 3, ahora que sé, ahora comienzo a crecer y comienzo a mostrarlo. Y ahora simplemente avanzo por lo que Dios me ha dado. Por 7 años, durante el tiempo de abundancia en Egipto, José ejecutó con habilidad su plan de liderazgo. Llenó de trigo las ciudades de Egipto, preparó el país para la sequía venidera. Sus años anteriores de dolor y de crecimiento estaban recompensándolo en gran manera.
pero realmente se puede ver hasta dónde llegó su liderazgo observando lo que hizo durante los años de recesión que siguieron. Su meta principal era alimentar a la gente de Egipto durante los 7 años de escasez, fíjate. Sin embargo, debido a la fortaleza de su liderazgo, José alimentó a la nación de su monarca y sustentó a los pueblos de otras tierras. En el proceso recogió todo el dinero, todo el ganado, toda la tierra de Egipto como posesión para su amo y cumplió lo que le anunciaban sus sueños de adolescente. Para llegar a ser un líder eficaz, una persona necesita tiempo. Sin embargo, el tiempo solo no hace a un líder que sea eficaz. Algunas personas nunca descubren la importancia de la formación diaria. No trabajan para crecer y permanecen toda la vida en la fase 1. O sea, no sé que no sé. Aquí te hago una pregunta para reflexionar. ¿En qué fase del crecimiento en tu liderazgo te encuentras? ¿En cuál de estas fases? No sé que no sé. Ahora sé que no sé. Ahora crezco, sé y comienzo a demostrarlo. O la fase 4, estoy avanzando por lo que ya sé. Y Dios me está bendiciendo. Seguimos adelante. Seguimos adelante. Se necesitan tribulaciones para crecer como líder. Necesitamos esas tribulaciones para crecer como líder. Dice en Santiago capítulo 7, versículo 11, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas, de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Versículo 11. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Cuando las futuras responsabilidades de liderazgo son especialmente difíciles, o el liderazgo potencial es particularmente testarudo, Dios usa el paso del tiempo para el proceso de madurar, de maduración. Además, permite las tribulaciones y mientras mayor es la tarea, déjame te digo una cosa, mientras mayor es la tarea que hay por delante, más difícil las tribulaciones. Así pasó con muchos líderes prominentes en las escrituras. Podemos ver la vida de Moisés, la vida de Daniel, la vida de Job, Noemí, David, Esther, Pedro, Pablo y muchos más. José pertenece a ese grupo. Cuando se enfrenta a la adversidad, la gente se vuelve amargada o mejora, una de las dos. Cuando vienen los problemas, o nos hacemos mejor o nos hacemos peor, una de las dos. José prefirió lo segundo, hacerse mejor. Creo que este tiempo, como personas, como familia, como líderes, como iglesia, o nos va a hacer mejor o nos va a hacer peor. No hay más. Compartí esto con ustedes y el domingo tuvimos la bendición de hace dos domingos comisionamos a un joven que graduó de DBU, Lío, a Peña, les compartí a ustedes la semana pasada y lo enviamos de misionero a Brasil. El viernes él salió para Brasil, y ahora tenemos un misionero en Brasil, en Brusque, Brasil. Lo tenemos allá de nuestro misionero, es apoyado por nuestra iglesia, su salario y todo, ¿verdad? Algunos recursos para comenzar, lo mandamos con 100 Biblias escucha, digo esto porque
Lo que oímos ahorita en las iglesias es, y ya regresaron todos a tu iglesia. No, nosotros nomás el 30%. Se dice, hermano, que las iglesias ahorita, las que más tienen asistencia es un 50%. Si las iglesias han regresado un 50% de su membresía antes o de su asistencia antes de COVID, ahorita están al 50%, están haciendo muy bien. La mayoría de las iglesias están en el 20, 25, 30%. Y dicen, queremos que la gente regrese. Y a mí me preguntan, y yo les digo, pues nosotros estamos enviando. Hello. ¿Y cómo está tu iglesia, hermano? ¿Estamos bien? Hello. Acabamos de enviar a un misionero. Eso es lo que la pandemia hizo en nuestra iglesia. Yo no estoy tan interesado en que regresen. La iglesia debe estar interesada en enviar. Acabo de ver un posting ahí en Facebook esta semana diciendo qué barbaridad, la gente no quiere regresar y leí, bueno, ni lo leí todo porque en primer lugar no me interesaba y en Facebook no pongan cosas largas porque ahí es nomás para poner frases pequeñas y leerlas y vámonos, ¿verdad? No lo leí todo, tengo que admitir. Pero estaban hablando de que la gente no quería regresar. Y yo estaba pensando, pero ¿cómo es esto? Antes de la pandemia, nosotros estábamos hablándole a la gente de salir fuera de las paredes, de salir del templo, de enviarlos. Mateo capítulo 28, versículo 19 dice, por tanto, id. No dice que vengan, id. Mientras estás yendo, haz discípulos allá en el trabajo, en la escuela, cuando vas de vacaciones, mientras estás yendo allá, haz discípulos. Y hablamos mucho de la iglesia en casa, hablamos mucho del ministerio en Hechos, en el Nuevo Testamento, la iglesia hacía ministerio de casa en casa y lo enseñamos y lo predicamos. Pero ahora, después de la pandemia, queremos que la gente regrese al templo. Cuando hemos tenido la hermosa oportunidad ahora de simplemente ir de casa en casa. Oh, hello. Yo no me estoy hablando en voz alta, hermano, está bien, no me hagan caso, no me escuchen. El resultado, dice, no obstante, dice, José pudo guardar, José prefirió lo segundo, prefirió crecer, prefirió mejorar. Es evidente que tuvo muchas oportunidades para volverse negativo. Pudo guardar resentimiento contra otras personas, contra su misma familia, contra sus hermanos, los comerciantes de esclavos, contra la esposa de Potifar, contra el jefe de los panaderos. Pero no obstante, se volvió a Dios en medio de la lucha y consideró a las personas que lo perjudicaron como instrumentos de soberanía divina. En otras palabras, él entendió que, hey, simplemente Dios los está usando. Los está usando. Ahora, resultados positivos. Vamos a ver los resultados positivos. Cuando las personas reaccionan positivamente ante las tribulaciones, resultan muchas cosas importantes. Número 1, glorifican a Dios. Glorifican a Dios. José no se deprimió, no se rebeló ni maldijo a Dios por sus tribulaciones. En cambio, dio a Dios el crédito por sus victorias. A medida de que Dios reciba la gloria, José recibía la bendición de Dios. Así que, número 2, reciben oportunidades. ¿Qué podría ser peor que ser vendido y llevado a la fuerza como esclavo a otro país? Aunque esa experiencia él tuvo. Esa fue la clave. Reciben una oportunidad tremenda. Sin las tribulaciones de la esclavitud, nunca habían experimentado el triunfo del liderazgo en una nación tan poderosa. Así que, hermanos, las tribulaciones, los problemas que nos vienen son buenos, nos ayudan a Dios y poder mirar eso como oportunidades, como un escalón más
para subir, pero también desarrollan integridad. José no llevaba mucho tiempo en casa de Potifar antes de una decisión. En ese entonces tuvo la oportunidad de tener placer con la esposa de ese hombre, se negó, aun cuando significó ir a la prisión. Solo en las pruebas la gente descubre la naturaleza y profundidad de su carácter. Las personas pueden decir lo que quieran de sus valores, pero cuando están bajo presión, descubren cuáles son en realidad sus valores. Y número 4, crecen espiritualmente. Vemos el Salmo, el salmista nos dice, Salmo 105, versículo del 17 al 19. Habla acerca de las tribulaciones del tiempo de José. Dice, envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Una antigua traducción al inglés de este pasaje afirma que el hierro penetró su alma. El hierro penetró su alma. La adversidad le muestra a una persona su naturaleza. Y 5, se preparan en mente y corazón para el liderazgo. Se necesita más de una década, pero eventualmente José aprendió a valorar la gente difícil, las situaciones desventajosas, y las consideró como instrumentos divinos para un desarrollo. A mí nunca se me olvida cuando mi pastor, yo tenía escasos 14, 15 años, acababa de llegar a la iglesia, no tenía mucho que le había entregado mi vida a Cristo. Y mi pastor decía, yo doy gracias a Dios por una hermana, y él nombraba a esta hermana y decía, ¿por qué esa hermana Dios la usó para que yo cada noche cayera de rodillas? Y yo decía, wow, qué tremenda hermana, ¿no? Gracias a Dios por esa hermana. Pero nunca decía por qué. Un día estábamos comiendo y yo le pregunté, pastor, ¿cómo es que esta hermana le ayudó a que usted todas las noches cayera de rodillas? Dice, porque estaba tremenda, porque era una mujer difícil, porque me daba problemas. Y ella me enseñó a caer de rodillas todos los días. Wow. José aprendió a valorar a las personas, la gente difícil, situaciones desventajosas. José se convirtió en el líder en Egipto solamente después de superar cada prueba que enfrentó en su vida. Para el tiempo en que se convirtió en la segunda autoridad después de Faraón, ya era un líder probado. Había sufrido calamidades personales, permaneció fiel a Dios y aprendió a dirigir bajo circunstancias difíciles. Eso le dio sabiduría, experiencia necesaria para lo que estaba por delante. José aprendió que Dios no lo iba a usar hasta que haya sido probado. Como le dijo a sus hermanos, dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Así pues, ustedes no me vendieron, ustedes simplemente fueron usados por Dios para lo que Dios ya quería hacer en mi vida. Wow, pues qué buena manera de mirar a los enemigos, ¿no? Qué buena manera de mirar a la gente que nos odia, porque dice que sus hermanos llegaron a odiarlo. Qué buena manera de mirar esa situación. El salmista dice en el Salmo 37, versículos 3, 7 al 9 y el versículo 23, dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres, porque los milagros serán destruidos. Los pasos del hombre, y él aprueba
su camino. Como la mayoría de los líderes, José trabajó en las sombras durante una temporada en su vida. Antes de poder estar en condiciones de dirigir a otros. Esta es la importancia de nosotros, de ser mentorados antes de ser preparados antes de ser, aún de recibir ese entrenamiento, aún de pastorear una iglesia, la necesidad. Yo les voy a ser sincero, yo no tuve mucho de eso, aprendí mucho de mi pastor, me ayudó mucho, pero no me enseñaron a cómo liderar una iglesia. Esa es la realidad. Y mucho me temo que hoy en día nuestra generación estamos cometiendo el mismo error de no preparar a estos líderes para que puedan ir a liderar en vez de que vayan a ir a aprender a cómo liderar. Eso le pasó a José. Es durante este periodo cuando Dios suele obrar para preparar al líder potencial. Así ocurrió con Abraham, con Jacob, con Nehemías y con muchos más. Transcurrieron casi 23 años desde el fondo del pozo hasta el palacio antes que José se reuniera con sus hermanos. Más de 23 años. Para cuando se cumplió es la visión de José. Para ese entonces ya habían aprendido que el verdadero progreso ocurre cuando Dios lo organiza. Entendió que la autopromoción no puede reemplazar la promoción divina. Escucha, eso es lo que estaba haciendo José. José se estaba autopromoviendo. Él estaba diciendo, hey, ¿qué creen? Soñé que la luna, el sol y 11 estrellas venían y se postraban a mí. Se estaba promoviendo, autopromoviendo. Escucha, la autopromoción no puede reemplazar la promoción divina. Aprendió una lección dura en su vida. Su autopromoción entre sus hermanos fracasó miserablemente. Solo cuando aprendió la sumisión como esclavo y decidió trabajar para Potifar como fidelidad, se le hizo evidente que Jehová estaba con él. En la prisión sirvió como carcelero y otra vez se le mostró el favor de Dios y la misericordia. No pasó mucho tiempo cuando pusieron a José ahí como jefe de los carceleros, jefe ahí en la prisión. Cuando intentó tomar de vuelta la autopromoción, recomendándose ante el copero de Faraón, pasaron 2 años antes de tener una audiencia con el monarca. Y para ese tiempo José había aprendido la lección. Estaba contento de reconocer que Dios estaba a cargo de la situación. Cuando Faraón le pidió que interpretara el sueño, esto es lo que él respondió ahí en Génesis 41:16. Él responde esto, dice, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Oh, hello. Ya no es autopromoción, ahora es la promoción divina de Dios. José logró una perspectiva eterna. Le costó mucho crecer, pero a la larga, José entendió que Dios dirigía el proceso de desarrollo de su liderazgo. Reconoció que él estaba creciendo como líder para un objetivo mayor de lo que él se imaginaba. Cuando miró Jacob, su padre, José había aprendido a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Cuando Jacob murió, José había aprendido las cosas desde la perspectiva de Dios. Cuando sus hermanos temieron por sus vidas, José resumió su vida usando las siguientes palabras. Génesis 50, 19 y 20 dice, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José vio la mano de Dios a lo largo de su vida. A los 110 años dijo a su familia, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará
y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Génesis 50, 24. Y la palabra de Dios nos dice, hermanos, que todas las generaciones de él fueron generaciones bendecidas. José dejó un legado tremendo. Dejó un legado tremendo. Él extendió entendió cómo Dios había impactado su vida y el objetivo que tenía de ayudar a las otras generaciones futuras. Te pregunto, ¿cómo te ha ayudado Dios en tu vida? ¿Cómo te ha ayudado Dios en tu vida? Quiero que veamos un poquito, porque aquí hay dos leyes que encontramos de las 21 leyes de liderazgo. Encontramos dos leyes. Quiero compartir una de ellas que encontramos aquí en la vida de José. Y esta es la ley del terreno firme. La Biblia describe algunos momentos oscuros y difíciles en la vida de José, pero también revela que cada vez que afrontaba adversidad, la utilizaba para desarrollarse personalmente y para edificar confianza con otros. Como resultado de esto, José se levantaba una y otra vez y demostró que era digno de confianza como líder. Consideremos algunas de las maneras en que se ganó la confianza a lo largo del camino. Mire, tuvo adversidad. En otras palabras, fue vendido a la esclavitud egipcia. ¿Cuál fue el retorno? El retorno fue él desarrolló capacidad y organización en el palacio. La adversidad, incriminado como adúltero. ¿Cuál fue el retorno? Usó su habilidad para discernir sueños y resolver problemas. Otra adversidad, fue olvidado en la cárcel. ¿Cuál fue el retorno? Mostró la sabiduría para interpretar el sueño de Faraón. Otra adversidad, soportó 7 años de hambruna. ¿Qué fue el retorno? Hizo preparativos para salvar el país y produjo gran riqueza al Faraón. Una más, 5, adversidad. Se enfrentó al regreso de sus hermanos traidores. ¿Cuál fue el retorno? Mostró paciencia e integridad a sus tratos con otros. Aprendió a valorar a la gente. Aprendió a valorar a la gente. Así que termino con esto. ¿Cómo dar vida a esta verdad? Vamos a leer algunas afirmaciones relacionadas con la verdad de la formación y piensa cómo se aplican al desarrollo de tu vida y de tu liderazgo. Así que, primera verdad, no es el sueño de una vida, es el sueño que toma toda una vida. Esa es una gran verdad. No es el sueño de una vida, pero es el sueño que toma toda una vida. Número 2, verdad número 2. Se requiere tiempo para crecer como líder. O sea que no esperemos que nos vamos a formar como líderes metiéndonos al microondas, al microwave. No, tenemos que meternos en el horno a 350 grados. Hello. Se requiere tiempo para crecer como líder. Número 3, se necesitan tribulaciones para crecer como líder. Y las vamos a tener. Número 4, se requiere la ayuda de Dios para crecer como líderes. Y así como cada semana tengo una oración para ustedes. Ahí, no sé si la tienen ahí en su manual, pero esta es mi oración. Amado Dios, ponme en el camino de un
mayor desarrollo de mi liderazgo. Revélame el sueño de mi vida. Ponlo en mi corazón y enciende mi pasión por él. Mientras me ayudas a crecer, enséñame a abrazar todo el proceso de desarrollo. Dame paciencia cuando la necesite y pasión cuando sea adecuado. Enséñame a ver más allá de mi vida y deseo. Y cuando esté listo, muéstrame el cuadro completo, como lo hiciste con José. Ahora hay que vivirlo. Así que yo te pregunto, ¿en qué punto estás tú en tu vida? ¿En qué punto estás en tu desarrollo como líder? ¿Dónde estás en tu vida de líder? ¿Estás en la etapa de desarrollo del sueño o ya tienes ese sueño y estás listo para darle vida? De todos modos, necesitas crecer como líder. Yo necesito continuar creciendo como líder. Nunca dejamos de crecer. Mientras más grande la visión, más grande la necesidad de un buen liderazgo. Déjame te digo algo más. La gente que estamos liderando, la gente que estamos pastoreando, ellos quieren ser parte de una gran visión, de un gran ministerio. Y qué mejor que tener frente de ellos una visión del tamaño de Dios. Alguien me dijo a mí, hermano, pero a Dios no le interesan los números. Y ¿saben cuál fue mi respuesta? Mi respuesta fue, hello. ¿Cómo que no le interesan los números? Si hay un libro que se llama Números, excuse me. ¿Cómo que no le va a interesar a Dios los números? Cuando dice ir por todo el mundo y hacer discípulos, yo no sé ustedes, pero eso para mí son números. Todo el mundo. Dios nos ha dado una misión de su tamaño, no del tamaño nuestro. La gente quiere ser parte de una gran visión, de un gran ministerio. Y este es el momento para levantarnos y ser esos líderes que Dios quiere que seamos. Así que desarrolla un plan de crecimiento para tu vida. ¿Dónde comienzo, pastor? Identifique los próximos 3 libros de liderazgo que vas a leer o cualquier libro. Tenemos que estar leyendo. Mira, escucha. Yo no sé cuándo fue la última vez que leíste Génesis, pero dice Génesis que en el principio era el verbo. Cuando nosotros leemos ahí en Juan capítulo 1, dice, Dios creó, dice, era la palabra. Habla de palabra, habla de verbo, pero nunca no habla de vista. En otras palabras, palabra. Hay que leer. Identifique esos libros, esa palabra que necesitas leer. Ponlo en tu calendario, hazte esa disciplina. También elige esas conferencias donde tú puedes participar. Hermano Vidal diariamente yo veo la pasión de este varón, de este líder. ¡Wow! Hermano Vidal, doy gracias a Dios por tu vida, hermano, por tu liderazgo. Me inspira, me anima, yo me quiero rozar con este varón. Porque quiero contagiarme de lo que él trae. Porque quiero ser parte de estas conferencias. A veces estoy viajando, a veces voy para allá y yo todavía en el camino, yo ahí me conecto. Porque yo quiero continuar creciendo. Elige conferencias donde puedes conectarte, donde puedes continuar creciendo tú mismo. Suscríbete a una revista. Yo me suscribía por años y años. Yo recibía National Geographic porque yo quería aprender de todo lo que venía en National Geographic. Ahí tenía todas esas revistas. Yo me alimentaba de eso, leía qué está pasando en el mundo, me leía del espacio, leía de acá, de la creación de Dios. Hello. Elige un compañero de crecimiento, alguien que te ayude a orar, que ora por ti.
toma un mentor, pídele a alguien que sea tu mentor, que sea tu coach. Así que con esto terminamos. Con esto termino y la semana que entra les voy a compartir lo que es la ley de la intuición, un poquito. Con eso comenzaremos la semana que entra, la ley de la intuición y cómo es que José emprende acción eficaz en medio de una crisis. Está excelente. Otra vez, antes de terminar, les recomiendo esta Biblia. No es una Biblia de comentario bíblico, no es la Biblia de John MacArthur ni nada de eso, ¿no? Es simplemente una Biblia de liderazgo. John Maxwell, a través de toda la Biblia usted va a encontrar con enfoque en liderazgo, aplicaciones en liderazgo. Está excelente. Si consigo yo, hermano Vidal, recuérdame por ahí, pero yo voy a buscar esas Biblias si las encuentro. Son de pasta de cartón. Es la misma Biblia esta, nomás que con pasta de cartón. Hello, la mía es de piel, ¿ok? Está bueno, perdónenme, está bueno. Pero si las puedo conseguir, a esta clase solamente, ¿no? Y no pasen la voz allá a otros, hermano, nomás esta clase, se las vamos a regalárselas. Yo se las regalé a un grupo que teníamos en el curso de Entrénate, y hasta ahorita hay pastores que todavía la tienen cuando visito con ellos me la enseñan, entonces vamos a ver si se las podemos conseguir, ¿está bien? Si las conseguimos, se las vamos a hacer llegar.